Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es Déjà Vu. Mi nombre es Eduardo Suárez y como siempre acompañado acá de nuestro gran analista político Nazareno Echepare. ¿Qué haces, Nazar, ¿qué Edu? tal? ¿Cómo ¿Cómo andás? andás? Bien, aquí andamos con viendo todas las cosas que están pasando. Seguimos con un poco el tema del Mundial. De a poco vamos saliendo del sueño mundialista, de ese letargo, y empezamos a vivir la realidad de todos los días, ¿no? Exactamente. Con algunas cosas se empezaron a reactivar como es los políticos, digamos la oposición y el gobierno que creo que no sabe muy bien qué hacer. No, realmente, ahora que volvimos a la realidad nos damos cuenta que no aprovecharon este tiempo para tratar de encaminar la economía. Seguimos con una recaudación que se desploma, igual que el consumo. Esto los está llevando a hablar de disparates como este cierre del Estado al estilo de los Estados Unidos, pero en Sí, este el caso, shutdown. claro, el shutdown, que ellos en realidad lo hacen porque ya no tienen más plata. Claro, pero tienen forma de mantenerlo igual. No es decir, bueno, no gasto más en esto. No, desde luego, ellos Pero están... acá es cada vez vamos cayendo, cada vez desgastamos menos cosas y Ellos desde luego tienen recursos como el impuesto a los combustibles, y vos ves cuál es el estado de las rutas, ¿no? Que es absolutamente desastroso. Está, creo que Fernando con nosotros. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto tenerte de nuevo, como Gracias, siempre. Muchas gracias. Fernando, estábamos hablando, bueno, que hemos vuelto a la vida política diaria después del sueño mundialista, que tenemos un gobierno que económicamente no sabe hacia dónde quiere ir, que no está cumpliendo con las funciones, no tiene los recursos porque la recaudación se ha caído de una forma estrepitosa, al igual que el consumo, pero tampoco cumplen con las funciones propias del Estado porque sabemos que ingresan recursos como por ejemplo el impuesto a los combustibles, y estamos viendo en las últimas horas que las rutas están totalmente despedazadas. Entonces, Sí, ahí es donde nos tenemos que preocupar y pensar, bueno, ¿a dónde quiere ir esta gente, no? Bueno, pero ustedes saben una cosa, el impuesto a los combustibles es el famoso ITC, Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, que originalmente se hizo para hacer rutas y autopistas en la década del 90, cuando se hizo la reformulación del IVA general, cuando se aplicó el IVA a lo que fue la pesadilla argentina, a los alimentos, y cambió todo el paradigma del consumo. Pero también ese impuesto tiene algo que se llama impuesto hídrico, que se usa para hacer canales y dragados, que es muy poca plata dentro del valor del combustible, pero es plata a nivel global en el consumo. Hoy pagamos 2.100 pesos el litro de nafta, la nafta vale 1.100 pesos. Fíjense, el otro son 1.000 pesos de impuestos. No, es un despropósito porque uno cuando compara el componente impositivo de nuestros combustibles en relación a lo que vale en otros países, nos damos cuenta qué capacidad le estamos quitando a la producción con un costo tan alto de la materia prima para producir, ¿no? Uno cuando viaja imagina que va a pagar mucho más por la nafta en el exterior y finalmente ocurre que no, que es acá en Argentina, y que el precio, en vez de haber bajado después de la finalización de las hostilidades en el estrecho de Hormuz, el precio sigue clavado en el valor que tenía en el momento más álgido del conflicto. Mirá, y te digo algo más todavía, porque vos que hablabas del consumo. Yo vivo en Los Cardales y el country compra luz mayorista. La factura de luz del country vino con un 60% de aumento. ¿Escucharon bien? 60% de aumento. Pero 60% de un año no, de junio a julio. No, es terrible. Aparte, encima mayorista. Digamos, el problema es que ellos no tienen el equilibrio fiscal, no lo pueden mantener. Entonces están tratando de sacar todo lo que pueden de todos lados, siguen despidiendo científicos, no importa si está bueno o no está bueno
lo que estén haciendo, cierran lo que sea, venden lo que sea, porque no están desesperados, yo creo. Ya está No, y agreguemos algo, ¿no? YPF, 12 directores con 94 millones de sueldo. Y una perlita, el director suplente cobra sueldo. Ninguna sociedad anónima el director suplente cobra, porque no existe el director suplente. El director suplente no tiene ninguna obligación hasta que no renuncia y uno asume. Pero acá en YPF al director suplente, por no hacer nada, por no tener obligaciones ni responsabilidad, también le dan 94 millones de pesos. Bueno, pero porque en este gobierno que es pequeño, se ha utilizado a YPF como medio de financiar, de dar ese premio consuelo y sistema de corruptela para los propios. En otras gestiones que se hacía, se generaban nuevos espacios en embajadas y consulados y de esa manera se premiaba a los propios. En el caso de Milei, al ser un gobierno tan pequeño, ese premio consuelo viene a través de las empresas públicas. Eso sin contar el pago a, por ejemplo, periodistas que cobran de YPF, además de la CIDE, pero especialmente de YPF, que era la forma más transparente para ellos de mostrar o de poder ejercer la presión sobre la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, entonces, ¿dónde hablamos? La motosierra, el ahorro, la honestidad, la legalidad. Eso no existió nunca, siempre fue un relato para boludos. Porque al principio la gente puede ser engañada, pero después de un tiempo solamente es engañado el que quiere ser engañado. En el caso argentino, Javier Milei, para cualquier persona de más de 40 años, sabe que no es una persona apta desde el primer momento que lo conoció y que no había relato infantil que pudiera permear si no lo permitían el consumidor político. No hay posibilidad de un tipo que te das cuenta que está detonado mentalmente cuando le festejaban un cumpleaños, cuando se peleaba con una mujer al aire porque no sabía interactuar, no tenía la capacidad mínima de interactuar con una persona en la vida diaria, especialmente con las mujeres. Entonces ahí te encontrás que toda esta descarga violenta, la no conferencia de prensa, porque él jamás dio una conferencia de prensa, siempre eran entrevistas arregladas y cuando el periodista se iba del guión tenía que aparecer un Santiago Caputo para ordenar la charla y que volvieran a ir sobre los carriles que estaban pactados. Entonces vos te das cuenta que, como te decía recién, acá solamente puede ser engañado el que quería que le mintieran. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto donde este velo ya se ha descubierto, que el gobierno ya no tiene más herramientas para seguir adelante, que hablan de un cierre del Estado porque no recaudan, que no cumple con las funciones propias de las misiones y funciones del Estado, y que, como por ejemplo conversábamos antes de entrar al aire con Eduardo, de la conferencia de la titular del Fondo Monetario, de Georgieva. Que la realidad de las cosas que le preguntaron qué tiene que hacer un país para ser rico, como le dijo que tiene que ser como Corea del Sur, tiene que invertir en infraestructura y educación y fortalecer a las pymes porque son las que realmente dan trabajo. Y dos periodistas en dos etapas, primero por la de las pymes, por lo dijo antes, y después por esto, le hizo preguntas y diciendo, pero están haciendo todo lo contrario. Y le dijo, bueno, se rió y no contestó eso y dijo, bueno, un poco de disidencia es bueno. Digamos, contestó cualquier cosa. Pero dijo, bueno, lo que hay que hacer es esto, no voy a decir una mentira. ¿Y qué hacemos? Porque podemos pensar en varias cosas. De Sarmiento, que en 1866 se presentó y cuando le dijeron que de 10 solo uno sabía leer y escribir, y le dijo, miren, yo de acá a 10 años quiero que 9 sepan leer y escribir. Desde un Frondizi que te trajo industrias y te desarrolló el país. No sé, te puedo hablar un montón de gente que realmente pensaron en un país serio. ¿Qué clase de políticos tenemos? Porque no nos puede gustar Perón, suponete que alguno tenga, no nos puede gustar Perón, pero Perón era un político y en el fondo siempre pensaban en el país.
no empecemos con el tema del oro, los nazis y toda la demás historia, cosas que no podemos probar. Pero Alfonsín, no sé, hasta el propio Menem, y después de Menem se cortaron los políticos. Fueron la máquina de robar y de destruir el Estado y de vivir del Estado. Bueno, pero hoy nos damos cuenta que todos estos dirigentes que se pavonean por los canales y que tienen acceso porque atrás tienen una banca, porque al que no lo banca, ya lo sabemos, el que no lo banca Macri, lo banca Cristina, y al que no, el gobierno. Si está fuera, o eventualmente Massa, si estás fuera de ese círculo, no tenés micrófono. Y a eso le tenés que sumar que a los que le dan micrófono no tienen un plan, pero para tener un plan hay que estudiar, hay que dedicarse a eso. Lo único que tenemos gente que va con la guitarra a los medios, nos cuenta un diagnóstico que es recontra conocido, pero no tienen la menor idea de cómo van a salir adelante. ¿Pero por qué? Para eso necesita trabajar, y en vez de utilizar a los asesores que hoy son parientes, amigos, secretarias, amantes, lo que sea, no tienen gente con la debida formación para poder trabajar y pensar el país que viene. Y estamos en un círculo vicioso del cual no podemos salir. Y de ahí te digo, ¿quién es el mejor elemento político que tiene el país? ¿Hoy? Sí. Y el que te habla, para ser presidente, ¿con el que estás hablando? Bueno, pero más allá, pero político con alta, porque a vos te tienen que votar, pero político, que le mueve las agujas políticamente y los vuelve locos. Cristina. Ah, bueno, Sí. por supuesto. Y la vamos a tener de candidata, si sigue. Hoy, ¿viste la conferencia de prensa de los abogados? Sí, pero ¿sabés por qué la vas a tener de candidata? Vos decime, porque yo creo que... Para que gane Milei. Sí. No lo sé. El problema es que le pueden salir mal, ¿eh? No lo sé, acordate lo que decía, y si te ganan... Bueno. No es la Yo primera creo- vez que despiertan al monstruo. Claro, yo creo que despiertan al monstruo esto. Y yo lo que veo, vos conocés más de este tema, pero yo lo que estuvieron hablando hoy, digamos, los errores procesales que hay, aparentemente son muchos. Con la mitad de los errores procesales que estuvieron hablando, le pueden declarar juicio nulo. ¿O no? ¿Me equivoco? Yo no soy abogado. No, Contame para un nada. poco. Y te voy a dar un caso Vialidad, que es el caso que seguí, vi todas las audiencias, participé de todas, así que puedo hablar o sea, porque los periodistas hablan sin saber, o por lo que escuchan, o relatos cortos, pero no por haber escuchado todo. A ella se lo juzga solamente por 10 casos. En total era 55. Ya de movida es como que vos me digas, bueno, tiene 55 crímenes, pero vamos a agarrar 10 porque los otros 45 la verdad que no nos importa. Y en uno de los casos, uno de los contratos que se le imputa es no haber construido un terraplén de la ruta 3 en Hueraique con la ruta 5 y 7. Y el terraplén, cuando le preguntan al perito oficial cómo hizo para medir que no estaba hecho, y fui con una regla. Sí, nos contaste en uno en otra cosa. Listo, ya con eso ya lo tenés impugnado. Y sí. Perito oficial, no perito de parte. El perito ingeniero dijo, lo medí con una regla. Aparte se mostraron la foto del terraplén. Se le dijo al tribunal, pero ¿por qué no nos desplazamos hasta el lugar para ver si está el terraplén? No hace falta. Entonces, obviamente que se lo van a declarar nulo. Si tienen buenos argumentos y que existen los argumentos, le van a hacer nulo. No, acá evidentemente hay una estrategia para que Cristina vuelva al ruedo y se quede que sea la oposición con un 20% de votos y que le permita negociar con otros integrantes del peronismo. Con eso se asegura ser la contrincante de Milei. No le preocupa perder porque eventualmente tampoco está interesada en volver a la presidencia, pero sí tener tranquilidad en relación a sus causas judiciales y a la comodidad, el espacio de comodidad que le da tener ser la principal opositora. Esto creo que ya está clarísimo. Lo que es tristísimo es para el país, porque en este caso eventualmente seguiríamos con un gobierno que no tiene rumbo, y quiero agregar una cosa que es muy importante en este caso. Milei
supongamos que reelija, sobre este sendero le revienta todo en 6 meses, pero de una manera cósmica. Es decir, lo mejor que le podría pasar hoy al país es que pierda y que se venga la renovación, porque no podemos sostener este camino en donde el Fondo Monetario nos dice que no hay plata o nos van a dar eventualmente lo mínimo para sostener todo hasta donde se pueda, pero lo que seguramente va a terminar ocurriendo es que la recaudación se termine de desplomar, que lo único que funcione, como viene ocurriendo, sean sectores que dan trabajo apenas para el 7% de la gente que lo necesita, y que los planes, en vez de haberse multiplicado por 4, como ocurrió desde la época de Alberto Fernández, se multipliquen por 8. Es decir, que vayamos a una sociedad absolutamente precarizada, de punta a punta. Más la emisión de 8 billones de pesos, que está en la licitación ya puesta para la emisión de 400 millones de billetes de 20.000 para abril. Y sí, entre septiembre y abril. Porque algo de guita tienen que largar. El problema es que entre esa emisión más lo que tienen de carry trade, se les va a armar, por un lado, una crisis inflacionaria galopante, porque ya están hablando de un dólar a 1.800 en breve, y por otro lado una crisis de deuda que va a ser insostenible. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a bancar esto pensando que este statu quo, que para algunos resulta cómodo, porque esta apariencia de estabilidad que no es tal, porque la gente ya no come, hemos pasado todos los límites de lo que es el crédito, tanto bancario como el que te dan a través de las aplicaciones, y la gente ya está, se tapó de deuda de tarjetas para poder comer, los bancos no cobran, los están empujando a refinanciar esa deuda, pero es deuda de comida. Entonces hemos entrado en un círculo tan disparatado que no hay manera de salir ahora si no es replantearse todo el sistema nuevamente. Hablo tanto de la matriz tributaria como el sistema jubilatorio, que hoy es impagable, y empezar a generar los puestos de empleo que el país necesita para empezar a financiar todo esto que hoy es infinanciable. Hemos llegado a un punto que es realmente preocupante, y con el fantasma del populismo galopando atrás, con la posibilidad de volver. Otro de los temas que habíamos tratado hoy era los ecos de la Copa del Mundo, y en uno de los aspectos que tiene que ver con el político, una de las cosas que comentaba, que va a estar en una próxima columna, es que Argentina, con este déjà vu de Italia 90, o más bien esta mezcla 90-94, preocupa, de una forma, lo digo, muy preocupado, que Estados Unidos le haya soltado las manos a la Argentina en esta Copa. La última vez que lo hizo fue en el 94. Y cuando, que eventualmente puede ocurrir, venga un gobierno populista, el giro geopolítico no va a ser mal visto por la gente. Estos 30 años de parate que tuvimos de nuestra relación se profundizó casualmente en el año 94, que le significó a los Estados Unidos el desplante de Néstor Kirchner en Mar del Plata al presidente Bush. ¿No? ¿Fue a Bush? Si mal no recuerdo. A Bush, correcto. Bueno, Donald Trump, ¿para qué? Como se ha dicho en las noticias, que el hermano en realidad es el yerno, tenga una participación dentro de la FIFA, ha sacrificado todo el progreso en materia de relaciones internacionales con Argentina, que venían paralizados durante los últimos 30 años. Porque hay que entenderlo, para los argentinos el fútbol, la geopolítica y la política es absolutamente todo lo mismo. Así como se vio mal que en el 94 lo jodieron al Diego, hoy el enojo no va a venir por el lado de la selección argentina, lo jodieron a Messi. Y esto a los analistas del Departamento de Estado y de otras agencias no lo entienden, y lo van a terminar pagando eventualmente con un giro geopolítico que va a venir de la mano de un gobierno populista, como lo están fomentando hasta ahora. Anoten, agenden esto y recuérdenlo, porque después no podrán decir no lo sabíamos, no lo imaginábamos.
Argentina está en un momento muy sensible. Que venga la titular del Fondo Monetario a recordarnos que no se están cumpliendo con los objetivos, que no sea, como dijiste vos, Eduardo, que ella dijo que era un... ¿Qué parte? Que se habían salido del libreto, disidencia. Que diga un poco de disidencia es bueno, que dijo cuando le hicieron pregunta, decir, vos me estás diciendo que para poder a tener un buen gobierno hay que hacer esto, y es lo contrario que se está haciendo. No se defiende a las pymes, porque le preguntan, también usted dice que hay que defender a las pymes porque son las que da trabajo, y acá se acaban, este gobierno fundió 26.000 pymes. Y se rió y dijo eso, y después cuando le dijeron, cuando habla para ser un país rico, tiene que invertir en la infraestructura y educación, es exactamente lo que no estamos invirtiendo. Y bueno, se rió de vuelta porque no tiene contestación. Ahora, tampoco ella va a decir una mentira para cubrir a Milei. No, lo que pasa es que o salieron a decirle, mirá, está haciendo las cosas mal. El Fondo Monetario... No lo voy a decir así porque no me corresponde. El fondo viene complicado desde la época de Macri, cuando se le dio un crédito extraordinario que no entraba en la cabeza de nadie para salvar a un gobierno que ya venía haciendo las cosas mal. El problema se agrava que al sostener esta parafernalia que le monta Toto Caputo, hoy la situación es más crítica, más pensando que Milei es el tipo que le había plagiado un paper a la número 2 del fondo. Y que en su primer viaje internacional no fue al fondo para no cruzarse con esta mujer que la terminó viendo recién en Davos. A ver, es todo lo mismo, esto es un mamarracho, es lo mismo que la última pelea ahora con Brasil. ¿Con qué necesidad? No, pero además es una pelea forzada, sin argumentos. Es más, el, entre comillas, insulto de Milei a Lula fue decirle 2 veces calvo. O sea, hay que ser inteligente para darse cuenta que el tipo es un tarado que está detonando. Lo que hizo en Brasil, miren, yo voy a Brasil del año 93, viví en Brasil, primero fui residente, soy ciudadano brasilero. He hablado con amigos míos, siempre me he movido en San Pablo, donde realmente está toda la parte industrial, y le ha llegado a la gente lo que hizo. El brasilero es el tipo que más nos acoge y más nos apaña dentro de todo Sudamérica, más que el chileno, más que el uruguayo, más que el paraguayo. O sea, dejando de lado el problema del fútbol, que es irreversible, es el que nos abre las puertas de sus casas. Yo tengo amigos de hace 30 años en Brasil y realmente pedí disculpas porque no lo siento que un presidente pueda ir. Es como que vengan a mi casa y me insulten. Es lo mismo. Terrible. Le debo decir al tipo, retirate. Y el canciller es un crápula, tenía que haber renunciado al canciller argentino, directamente. Aparte, estamos discutiendo con una de las mejores diplomacias del mundo, que son los brasileros. Pero además vos con Lula podés tener disidencias, puede no gustarte, pueden pasar un montón de cosas, pero el tipo maneja el poder desde hace más de 20 años. O sea, Ignacio Lula da Silva es el poder en Brasil desde hace más de 20 años, del 5º país más grande del mundo, de una de las principales economías del planeta, que además cuando Brasil en cualquier foro se manifiesta, el mundo presta atención. Y nosotros estamos mandando a un tipo a hacer campaña por una oposición que probablemente, muy probablemente pierda, y que representan tal vez uno de los extremos más indeseables que tiene Brasil, porque también hay que decirlo, es desafortunado que la oposición brasilera hoy sea la familia Bolsonaro, que no hayan podido desarrollar un candidato con mayor nivel, mayor entidad. O no han querido desarrollarlo. O tal vez no han querido desarrollarlo porque a lo mejor ya a Bolsonaro no le resultó. Ya lo metieron preso de cosas. Es lo que otra cosa que te decía. La relación, Bolsonaro va en contra de la relación de China y el campo brasilero exporta a China. Y está en mano de la derecha el campo, no está en mano de la izquierda.
y de Claro, los Edu, pero yo lo que socialistas. te decía, perdón, Sí. Lula es un invento, o sea, Lula, de su actividad como vicepresidente del sindicato de metalúrgicos en la década del 80, ustedes saben por qué le dicen Lula, ¿no? No. Bueno, Lula en portugués es pulpo. Mm. Él con una Cincinnati, una máquina que es ¿cómo se llama? Una guillotina, le cortaron los 2 dedos. Entonces le pusieron Lula, que justamente Lula se lo puso el tío de mi amigo, que era el presidente del sindicato, Ah, y le puso Lula, y de ahí viene la relación. Y Lula era muy de ideas izquierdistas, muy comunistas, muy mm, extremas, hasta que lo agarró Fernando Enrique Cardoso y le dijo bien claro, le dijo, escuchame una cosa, vos querés ser presidente, tenés que moderarte, cortarte la barba, aceptar que el pensamiento del otro puede ser bueno. ¿Y a quién puso en su primer gobierno en el Banco Central? A un hombre de Fernando Enrique Cardoso. Cuando Lula en el 2001 se anunció como presidente, el dólar saltó de 3 a 4,90. Hoy el dólar está a 5,50 en Brasil, desde hace 25 años. Sí. Y miremos lo que pasó en la Argentina. y sí. Entonces, Lula es un estadista, nos guste o no guste. La derecha, el industrial, a Lula lo respeta, no comparte, pero lo respeta. Y eso es importante porque es disidencia. Y Lula no insulta, no persigue a los opositores. Nunca lo van a escuchar a Lula. Lo metieron preso y no se la aguantó. Lo metieron preso por un departamento. No por millones y millones de dólares. Y acá defendíamos a Dorni. Y claro, Adorni al lado de Lula era un poroto. Claro. Lula al lado de Adorni era un poroto. Porque era un triplex en Santos. En Guarujá, perdón. Más barato y berreta el departamento no podía hacer. Ese fue el tema. Y tenemos a Adorni que hizo de todo. Pero Adorni, les tengo noticias, la semana que viene va indagatoria, ¿eh? Bueno, Y no zafa. Ya la pericia es contundente que los números no le dan, ni con la criptomoneda, ni con nada. No sé si va a ir preso, pero que procesado va a estar procesado. bueno, algo es algo. Devolver, no sé si tendrá que devolver algo, no creo. Pero bueno, hay que ver qué papel va a jugar la esposa, de la cual está separada. Porque dice que si la mete en presa, ella habla. No, acá tenemos otra situación de la que no se habla, que tiene que ver con todos los que están pegados con la cuestión de los sobresueldos, las actividades que eventualmente haya tenido la hermana de Javier, que la hermana de Javier es Javier, porque a veces es como que desde algún lugar de la prensa se trata de desvincular y que ella es la mala, pero él es el bueno, el incomprendido, que en realidad está pensando por el bien de todos. No seamos boludos. Podemos fingir un poquito de demencia, hacernos los distraídos, pero sabemos que eventualmente creo que los hermanos lo que no han demostrado son esas necesidades postergadas que tenía Adorni. Manuel lo que no ha podido contener es todo eso que él quería consumir y que los hermanos probablemente no lo hayan tenido que hacer porque no creo tenían que toda... no lo hayan tenido que hacer. Los hermanos viven en la Quinta en de Olivos, tiene toda y mano. tiene todo pago, entonces puede estar consumiendo todos los días, lavándose los pies con champán Cristal, que no nos vamos a enterar. Y el pobre Manuel tiene que ir y usar a los empleados Para para que le sacar la compren el tarjeta, champán. claro, esa es la diferencia. Entonces no tiene el coso, puede estar consumiendo... Parten desde una situación absolutamente injusta, ¿no? Claro, aparte, él no va a Casa Rosada casi. ¿Por qué no va a Casa Rosada? Y dice, no, porque yo gobierno desde acá. No tiene ganas. Y porque el cuarto de herramienta es más cómodo. Claro, y nadie ve lo que hace. Lamentablemente uno se lo toma a gracia porque ya creo que no queda más margen, ¿no? Hemos pasado tantas veces por esta situación que, a ver, Milei no es el primero. Con Alberto nos ha tocado que el tipo llegó a Olivos, abrió el frigobar, prendió el Tinder
y así transitó 4 años de gobierno. En el caso de Javier, se encerró en el cuarto de herramienta, hizo los caniles para los perros invisibles, y ahí arrancó. Y en el medio aprovechaba para viajar y decirle a la hermana, bueno, arréglenme los quilombos, cuando terminen vuelvo. Más o menos. O al revés, andate, así no molestás. Tal vez hasta así al revés. Porque se pone ansioso. Entonces lo tenemos que sacar del medio. No, la situación es evidentemente trágica. Lo que sí tenemos que llamar a concientizar a la gente que la próxima vez tenemos que exigir que haya un plan. Por eso es muy importante no hacernos más los boludos. Esto del político enojado que promete que va a echar a todos a patadas y demás es un discurso solamente para un adolescente que no tiene la menor idea de nada, y que como sociedad tenemos que exigir que los gobiernos y los que aspiran a gestionar la cosa pública tengan un plan y nos digan efectivamente cómo lo van a hacer, porque si no vamos a caer en la misma trampa. Ahora se va a ir Milei y va a venir otro y que nos va a decir, bueno, no, pero yo sí les voy a dar el asado. Porque además, como en el caso de Alberto, prometió el asado. O sea, no prometió futuro, no prometió una casa, estudio para los hijos, progreso. Prometió un asado. Y votaron a un tipo por eso. Y disculpame, a este lo votaron porque dijo que iba a echar a todos a patada. Y los metió a todos. Y los metió a todos. O no, sacó a los que servían y puso a sus inservibles. Sí. En la CONE hizo eso, o en la Comisión de Energía Atómica. Puso como una profesora de yoga con un sueldo de 4 millones, seguramente para desestresar a los isótopos. Bueno, pero es así como suena de absurdo, es de peligroso. Ustedes... No, nos reímos, pero es grave. Es grave, claro que es grave. Que gravísimo. Es como que nos subamos un avión y nos digan que el comandante debe ser piloto de profesor de yoga. Es lo mismo. Pero sí, pero es terrible. Pero es más, o eches al radarista y tenés uno solo. La que manejaba en la CONEA el microscopio electrónico, que es el más avanzado que tenemos en el país y que se usa sobre todo no solo para investigación, sino lo usan las empresas para análisis de materiales. Hay una sola persona que está capacitada lleva años capacitarse para usarlo. Una sola. Y le echó. ¿Y sabes cuánto cobraba de sueldo? Mostró ella su recibo, 680.000 pesos. ¿Me entendés? No es que ganaba... Y en reemplazo le puso la profesora de yoga 4 millones y pico en mano. ¿Cómo es el tema? No claro, mi pregunta es, ante eso... o sea, la gente que no cobra, la gente que no llega a fin de mes, porque primero empezaron, bueno, cortando el cable, el gimnasio, el auto, el taxi, el Uber, después terminan cortando la comida y después como la comida no la puedan cortar, endeudándose con la tarjeta. ¿Qué alternativa tiene esta gente para el día de mañana? ¿Quién le viene? Porque yo que ustedes hablaban de plan. Yo el último político que recuerdo que presentó un plan de gobierno fue en el 99 de la Rúa. Después no había ningún candidato a presidente con plan. Que venga, bueno, vamos a una plataforma electoral. Yo no recuerdo más nadie. No, porque evidentemente no hay voluntad de trabajar en eso. Cuando vos querés cambiar las cosas, tenés que sentar, dicho mal y pronto, el orto en el escritorio y ponerte a trabajar y dedicarte a buscar soluciones. El tema es que hoy Argentina está en una situación tan crítica que es muy difícil salir, porque vas a necesitar no solamente tener el plan, necesitar los consensos y la banca exterior para poder hacerlo. Hoy no se puede ir a un sistema de baja de impuestos si no tenés la cobertura exterior para los quebrantos que te van a dar los primeros años, porque vos necesitas darle competitividad a la economía, pero para eso necesitas una espalda. Esa espalda hoy no sé si la vamos a tener o de qué forma la vamos a conseguir, porque todos los presidentes anteriores fueron mintiendo e incumpliendo los pactos firmados. Eso por un lado. Por otro, tenés un sistema jubilatorio que está absolutamente hecho mierda, con el agravante que no solamente tenés que generar el doble de puestos de trabajo que tenés hoy para poder cubrir a cada uno de los futuros jubilados, sino que además tenés la tasa de natalidad hecha mierda y un sistema productivo que va tendiendo a la automatización. ¿Por qué? Porque el robot no te falta, no protesta, no hace un montón de cosas que tenemos una mala práctica a través de
décadas de mal gremialismo. Entonces, ese combo hace que reactivar la maquinaria productiva se haga difícil. Y además, lograr de convencer al que produce de que reinvierta. Porque está claro que cada vez que se tomó una supuesta buena medida, después venía la gestión siguiente y cagaba a todos los que habían confiado. O en la misma gestión. O en la misma gestión. Mejor dicho, en la misma gestión fue muchas veces. El problema es que ya estamos llegando al límite, porque el endeudamiento con tarjeta fue principalmente en 2004, en el 24, parte del principio del 25. Ya todo el 25 fueron créditos para tapar el rojo, y ahora ya se están cayendo, ya se cayeron más de 2 millones de personas del sistema financiero y hay 7 millones a punto de caerse. Sí, que hoy no califican para obtener crédito. Exactamente, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuándo revienta esto? ¿Llegamos a fin de mes, a fin de año? ¿Cómo vamos a transcurrir todo el año que viene? Si vamos a tener a la mitad fuera del mercado, mínimamente. Porque ya la mayoría de la gente ya ni siquiera está en blanco. Acá hay un error de concepción, que muchas veces la gente piensa que esté todo hecho mierda necesariamente requiera que el cielo se ponga rojo y que bajen los jinetes del apocalipsis. No, las cosas no suceden de esa forma. Se hace todo mierda y un buen día, como ocurrió ya en el pasado, una pelea mal derivada en un supermercado acaba en un saqueo. Exactamente. Porque eso ya pasó en Argentina, ¿eh? Los primeros saqueos en otros años arrancaban así. Sí. El primer saqueo de todos, que fue que el tipo revolvió un sachet de leche, porque fue a agarrarlo y cuando lo tenía en la mano se lo remarcaron. ¿Entendés? Pero ahora, hay otro problema. Los datos que te da el gobierno son falsos porque no terminan de hacer, no tienen ganas de dar los datos verdaderos. Porque dicen, ¿cuánta gente dice no, pero se crearon puestos? Monotributo no es crear un puesto. Mi pregunta es, que nadie lo dice ni nadie lo sabe, ¿cuántos monotributos no facturan? Porque los saca la gente que se queda porque es la forma más barata de tener una obra social. Sí. Es más barato que cualquier obra social pagar el mínimo del monotributo. Entonces, esa es la forma. Entonces, ¿cuántos monotributos no facturan? Que son desocupados. Que son todos los excluidos del sistema privado de salud que están buscando un lugar, porque no solamente aumentaron la salud privada, sino que por el mismo plan que vos tenías antes, te dan menos servicios. Entonces te obligan a ir a una categoría superior. Cada vez menos. Otro problema que ya viene desde el año pasado. Los jubilados, los viejos, están comprando la mitad de los remedios mínimo, como máximo, están de los que necesitan. Las farmacias de PAMI hace 2 años atrás estaban llenas, hoy están vacías. No tienen gente, que vendían a PAMI muchísimo. Bueno, que vendían a los usuarios, a los viejos. Entonces, ¿cuántos de esos viejos se van a empezar a morir por no tomar los remedios? ¿Cuándo va a empezar a caerse? Y cuando se empieza a caer uno detrás de otro, van a empezar, porque hace 2 años que ya empezaron a dejar de tomar remedios. Quiere decir que en cualquier momento empezamos a tener una crisis de ese lado. ¿Qué va a pasar? Mi papá se murió por culpa tuya. Y el tipo estalla. Muchos van a estallar y esto es un caldo que va a reventar. Tenemos una acumulación de problemas por falta de gestión que es inusitada. Porque acá tenemos que enfocarnos en una cosa. Si hay algo peor que un plan económico, es un gobierno sin nada de gestión. Y este no tiene nada. Ellos, desde el comienzo del gobierno, nunca pasaron del 15% de los cargos que necesitaban cubrir. ¿Por qué? Y porque vivían echando gente, son campeones echando a los propios, por las intrigas, por los complejos que tienen, porque tenían que cumplir con la mafia de siempre, porque a los kirchneristas, a los masistas, a los menemistas, a eso no los tocaron nunca, esos cobran todos, y todos tienen un lugar. Ahora, si vos venís de afuera, no, olvídate, salvo que cumplas estrictamente con las reglas que te imponen desde la gestión y tenés que decir sí a todo. Si Karina, si Javier,
pero eso viene aparejado con la incompatibilidad propia de no hacer lo que tenés que hacer. Entonces no pidas soluciones, porque el sí Karina viene como contrapartida de no cumplís con tu tarea. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer el cuello de botella. Otro de los temas que tiene que ver con la cuestión Karina es que todos los que vienen de afuera, sean empresarios, autoridades de otros gobiernos y demás, se encuentran con un grave problema. Que ellos vienen, les piden determinadas cuestiones a resolver, desde el gobierno les dicen sí, claro, y queda todo ahí, porque no tienen a alguien del otro lado que les resuelva. Entonces vos te encontrás un Estado sin directivas. Vos andás a cada uno de los ministerios y la respuesta es la misma. Desde que prácticamente arrancaron, no tengo directivas. Entonces, es de donde se empieza a desmoronar todo. No tenés educación, no tenés salud, no tenés obra pública, no tenés nada de nada. Lo único que supieron generar es guita de planes, por eso los cuadruplicaron, ¿no? Sí. Y propaganda. Poner, a ver, con la plata que están invirtiendo en inteligencia, debiéramos tener una así de espectacular. Sin embargo, eso no ocurre. Lo que está ocurriendo es que todo es guita que se va para robar. Para comprar un departamento en Miami. Para comprarle, claro, para comprarle al nene, para que el nene se ponga Botox Sí. y se haga las uñas y se compre el departamento en Miami. Es para eso. Entonces, es grave porque queda todo circunscripto a un tema de propaganda donde un grupo de periodistas que están absolutamente identificados, que no son periodistas, son propagandistas, repitan el relato del gobierno para sostenerlo de alguna manera hasta que dure lo que dure. Total, ellos después se dan vuelta, dicen, no, yo desde el primer día anticipé que este gobierno no iba a ir, porque lo han hecho en el pasado, entonces no, ¿por qué no lo van a hacer ahora? Y por otro lado, la creación de planes. El tema es que cuando vos, mira, te digo una experiencia que tuve hace poquito. Voy al supermercado, me pongo a hablar con la cajera para ver un poco cómo era la realidad de las personas que trabajaban ahí, y me dice, mira, yo tengo más de un trabajo, me dice. Y si por primera vez en mi vida tuve que ir a pedir una bolsa de comida, porque los 2 trabajos no me alcanzaban para sostener mi casa. Esa es la realidad de muchos empleos. Entonces, esta bomba atómica, ¿hasta cuándo va a seguir corriendo el reloj? Porque el problema no es solamente que estalle, después es recuperarnos. Pues el estallido es una cosa que pasa en un día. Va, ocurre, se reprime, se reordena, se maquilla un poco políticamente y tenés que arrancar. Pero el problema de ese arranque es que no tenés las herramientas que hubieras tenido en el pasado para acomodar las cosas. Entonces, volver a una situación de cierta normalidad cada vez te toma más tiempo. La línea de partida la tenés cada vez más para atrás. Bueno, acá en Cava, Jorge Macri está reprimiendo las ollas populares. No les permiten funcionar las ollas populares. Sí, que va se contra enojó la y se realidad. peleó con la iglesia porque le da de comer a la gente. Porque no quiere que se le amontonen gente. Y así un montón de cosas que está haciendo. Más allá que la ciudad sigue siendo una mugre, cada vez peor. Y pone más, cada vez busca más. Entonces está buscando, no sé, el conflicto. Y quiere ser reelegido. Está todo el mundo. A ver, yo estoy cansado de hablar gente que lo votó, que lo hubiera votado. ¿Me entendés? Que dice, no lo voto cualquiera menos a este. Bueno, pero eso porque el Macri primo es parte de esa política chiquita que tenemos, de gente que evidentemente no le da, y que solamente piensan en la de ellos. Por ejemplo, sirva Mauricio. Mauricio, en vez de defender los intereses de la selección argentina, se manda una declaración diciendo los chicos hicieron una de más por el tema de la bandera. Eso, a ver, está pensado, porque el tipo es el presidente de la Fundación FIFA. Podría haber ayudado cerrando la boca, ni siquiera declarando a favor de la selección. Pero el tipo aseguró la de él. Entonces, esa es la calidad de dirigente que tenemos. Tipo que piensan en la propia, en el kiosquito, y después del país, olvídate.
Y más bronca da, porque es un tipo que lo llevamos a ser presidente, como la esperanza de que el país se pueda insertar en el mundo, pudiera despegar. Acabó siendo lo que es, lo que estamos todos, lo que él nos muestra en la cara a diario. Exactamente. Vos, que estuviste en el Mundial, vos viste la consecuencia de las autoridades políticas en cuanto a lo que fue la Argentina. Pues no me acuerdo si el alcalde de Kansas dijo que iba a abrir puestos de trabajo por los argentinos porque le parecían tipos maravillosos, con ingenuidad y con gran capacidad para trabajar. Ese es el aspecto social de lo que nos dejó la selección argentina a nuestro país y hacia el mundo. Me da mucha pena el final que tuvimos en el campeonato, porque Argentina era el ejemplo de todo lo que estaba bien. En el aspecto social, la selección nos hizo un regalo inmenso, porque vos caminabas con la camiseta argentina por los Estados Unidos y eras argentino, era lo que estaba bien, eras Messi, eras el nunca te rendís, sos alegre, la familia, los amigos. Nunca hubo una campaña de propaganda tan excelente como el mensaje que dejó la selección argentina de la mano de Messi. Y en vez de aprovecharlo, lo liquidamos. Es más, los americanos, hay un detalle que yo veía, los americanos dentro de sus reglas fallaban porque no estaban en algún aspecto preparados para la Copa del Mundo. Empezaban con el tema de los permisos y que esto podés y que esto no podés. Era como que fueron complicando la cosa al principio, hasta que entendieron la dinámica del argentino. Y ahí es donde pasamos a ver los videos de los policías bailando con los hinchas, el propio alcalde de Kansas bajando y tocando el bombo porque dijeron, esto es súper garpa. Exacto. Estos tipos son alegres, están unidos, no te hacen quilombo, te aportan al espectáculo. Era todo lo que estaba bien. Digo, realmente me da mucha pena ese aspecto. No éramos peligrosos, como veían peligrosos a otros. Exacto, porque además se mostraban que eran familias, que Argentina era Messi, los pibes, los chicos, los nenes, te veían con la camiseta de Argentina y te gritaban Messi, Messi. Era realmente una cosa que realmente inolvidable, para el que vivió la experiencia, inolvidable. Digo, si tuvimos la capacidad como país de lograr ese gran evento, que mostramos que cuando estamos unidos somos mucho mejores. Siempre había un relato que decía que el argentino estaba bien visto cuando andaba solo por el mundo porque cuando se juntaba con otro hacía quilombo. Bueno, esa máxima se acaba de destruir. Porque desde la Copa del Mundo, verlos a los argentinos juntos significaban que las cosas iban a andar bien. Exacto. Digo, hemos logrado revertir algo que ni siquiera con una campaña anti-argentina, donde nos tiraron con todo lo que tenían a mano, diciendo que éramos racistas y no sé cuántas boludeces más, tipos que sí, efectivamente son racistas, y que segregaron, y que mataron, y que torturaron, y que hicieron un montón de desastres, nos venían a decir a nosotros que estábamos dando el gran ejemplo de integración. Entonces, tenemos que aprovechar eso, porque no se da siempre. Insisto, me da mucha pena cómo termina, porque realmente todos los argentinos soñábamos con verlo a Messi más que a la selección levantar su segunda Copa del Mundo y decirle a todos que ese tipo de 40 años, que cuando muchos, generación de cristal, llegan a los 30 y se sienten fracasados, dicen, no, pará, que la vida puede recién empezar a los 40 o más, porque uno tiene que ir esforzándose, superándose, y en un momento las cosas se dan. Y ese era el ejemplo que nos estaba dando Messi, que era un tipo de 40 años que les daba 1000 vueltas a pibes de 20 y pico. Exacto. Que había trabajado, que trabajó 20 años porque no es Messi no es un milagro de la naturaleza, es un tipo que se esforzó durante 20 años de carrera para llegar a ese punto y que a los 40 sea mejor que uno de 25. Más de 20, porque de chico se dio muchas inyecciones para poder fortalecer su físico. Trabajó más de 20 años, ¿me entendés? Entonces fue toda su vida. Para llegar ahí, invirtió toda su vida.
y puedo mostrar que sigue. Y que es el ejemplo que tiene que tomar todo el país, che. Tenemos la posibilidad de ser una nación extraordinaria. Tenemos un grupo de personas que nos mostró que es posible. También descubrimos en el camino que somos un país de gente que cuando estamos unidos es imposible derrotarnos. Miren que nos tiraron de todos lados, de todo el mundo. Y aún así salimos adelante, más fuertes todavía. Porque también hubo testimonios de cualquier parte del planeta diciendo, che, no digan esto los argentinos porque no son eso. Bueno, se nos está acabando el programa. Fernando, danos una conclusión o algo que haya faltado. Danos el cierre, dale. Mira, yo creo que tenemos que pensar, la gente tiene que salir, no sé, de algún lado y empezar a reclamar. Y yo empezaría a reclamar con un plan de trabajo, como dice Nazareno. Creo que tenemos que decir, ¿qué vamos a hacer con los jubilados? Los jubilados, no se puede vivir más el esquema jubilatorio del año 45. Ya tenemos que tener otro esquema de jubilación y tiene que ser pagado renta pública. ¿Qué vamos a hacer con el IVA en los alimentos? Porque el país necesita que en este momento se le saque el IVA a los alimentos. Sí. ¿Qué vamos a hacer con los ingresos brutos, que termina siendo más caro que el impuesto a las ganancias para alimentar, y las tasas municipales? Entonces yo creo que tenemos que tener un cambio de pensamiento, y no son nosotros tres nada más. La gente tiene que empezar a salir mañana a reclamar, o sea, peticionar está dentro de lo estipulado en la Constitución Nacional. Y tenemos que peticionar a las autoridades. Y como te dije, no podemos tener de presidente, ya lo tuvimos Alberto, que se encantaba la mina. Ahora tenemos uno con problemas psiquiátricos. Somos, como país, realmente somos graciosos. O sea, dimos un ejemplo al mundo de lo que vamos a hacer todos juntos y en disidencia. Porque como dijo Nazareno, había hinchas de diferentes cuadros que a lo mejor acá en la Argentina se cagan a cuchillazos. Pero ahí estaban todos juntos y abrazados. ¿Por qué no podemos dar ese ejemplo para adentro? Y tenemos las mejores capacidades, no nos queda ninguna duda. Quiero un mensaje final respecto a la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, porque fue creado para generar ignorancia, y la ignorancia esclaviza a la persona. Hoy ya no hace falta, porque tenemos inteligencia artificial, tener un profesional, ir a agarrar un libro, ir a una facultad. Es muy peligroso todo lo que se hace. Sirve para resolver muchas cosas, pero la educación no lo reemplaza la inteligencia. Y tenemos que refundarnos como país. Como hizo Sarmiento. Señores, tenemos que empezar de cero. No nos queda otra. Otra vez empezar de cero. Pensamos que en el 2000 empezamos de cero, empezamos de vuelta de cero. NASA. Otro déjà vu más, Iván. Uy, unos cuantos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, todos. Muchas gracias. Gracias, Fernando.